Estamos a las puertas del inicio de una alt season. Creo que a lo largo del último año y medio por redes sociales se ha pronosticado el inicio de una alt season 547 veces. ¿Esta será la verdadera? No lo sé. ¿Es posible? Sí, claro que es posible. ¿Qué tan probable es? Bueno, a lo largo de este vídeo os voy a arrojar mi punto de vista. Pero es curiosa cómo es la mente del ser humano, ¿no? Que de repente tenemos un día con unas subidas muy importantes en todo el sector cripto, ¿verdad? Que fue el viernes. Que no digo que no se le vaya a dar continuidad de todo esto, pues lo iremos hablando a lo largo de este vídeo. ¡Alt season! ¿Qué viene? Que sí, que tenemos ganas de fiesta, hostia. Yo soy el primero que tiene ganas de fiesta. Todos tenemos ganas de fiesta. Pero de ahí a que empiece un periodo de alt season que para el que no lo ha vivido, no sabe lo que es. Para el que lo ha vivido en el año 2020-2021, sabe que eso pasa muy poco. ¿Vale? Y normalmente viene de la mano de una gran impresión monetaria como fue post marzo del año 2020. Esos movimientos locos en todos los sectores de alto riesgo que quizá vuelvan ahora o no, no lo sabemos. Pero lo que está claro es que un periodo de alt season es que tú miras la gráfica de TradingView, tío, ¿qué está pasando aquí? Te levantas un lunes con subidas del 20, 30, 40 o 50% en muchas altcoins. En una narrativa concreta. ¡Hostia! ¿Qué está pasando? Las otras narrativas van subiendo, pero de una manera más lenta. De repente esa narrativa que ha explotado empieza a descansar y otras que estaban en la reserva, ¡pum! Explosión. Una auténtica locura. Eso es una alt season. Hasta ahora, lo que hemos vivido han sido rallies de narrativas que han cambiado el paradigma dentro de este ecosistema y a nivel mundial también. En el año 2023 tuvimos la explosión de la inteligencia artificial. Muchos tokens relacionados con esta narrativa explotaron varios miles %. Bien, un año en el que a priori tampoco cabía esperar ese tipo de movimientos, por lo que quizá en el año 2026 vuelven esos movimientos de la mano de, no sé, la computación cuántica. Todo esto lo hablaremos también en la newsletter, que luego os quiero dejar un par de pinceladas porque nos han bloqueado pensando que sois bots de la cantidad de registros que hemos recibido el día de ayer con el estreno de la newsletter. Pero bueno, ahora hablaremos de esto. Luego viene el año 2024 y tenemos los RWA, la tokenización de activos no digitales al mundo digital, ¿verdad? Explosión, Ondo, todo este tipo de activos, ¡pum!, volando. Esos son rallies puntuales de narrativas. Un periodo de alt season quiere decir que todo el sector vuela. Y lo que tenemos que entender es que todo el sector ha estado castigado durante las últimas semanas y dentro de una tendencia de máximos y mínimos crecientes los activos se mueven por ondas. Y es curioso como ver que en estos precisos momentos en los que estoy grabando este vídeo, Bitcoin está perdiendo, veremos al cierre semanal, que pueden cambiar mucho las cosas. No será la primera vez que tenemos una recuperación muy importante en las últimas horas antes del cierre semanal y el mercado te da otro mensaje. Pero en estos momentos en los cuales estoy grabando este vídeo, Bitcoin está perdiendo un nivel muy importante que son los $108.000. Es un nivel semanal muy importante que por ahora estaría perdiendo. También, si tenemos un cierre semanal por estas zonas, estaríamos perdiendo por primera vez desde que empezó este ciclo en diciembre del año 2022 el promedio móvil simple de 50 sesiones en la gráfica semanal. Esto es algo que en todos los ciclos anteriores ha anticipado caídas de entre el 70 y el 80%. Hoy vamos a estudiar esto también, aunque a mí me gustaría, independientemente de que esta semana se genere un cierre por debajo de este promedio móvil simple de 50 periodos en semanal, que lo confirmase con una segunda semana. Porque ya sabéis cómo es el mercado, ¿no? En ocasiones te da y para arriba, pero sin embargo, si tenemos un cierre por debajo de este periodo que está en los $102.000 más o menos, para que os hagáis una idea, está ligeramente ahora el precio por debajo de este nivel y la semana que viene vuelve a cerrar por debajo, la probabilidad de haber iniciado un proceso correctivo del movimiento del 700 y pico % que empezó en Bitcoin en el inicio del ciclo es muy alta, y hoy vamos a ver diferentes cositas que creo que os van a gustar y os van a ayudar, por lo menos espero dejar clara cuál es mi perspectiva. Vuelvo un poco, el día de ayer estrené una newsletter, Wave Street Journal, que la tenemos bloqueada. Hemos sido el quinto mayor lanzamiento de este año dentro de una newsletter que realmente tampoco empecé a hablaros mucho de esto hace semanas. Oye, mira, hago un vídeo dedicado, quien quiera suscribir, pero bueno, os ha gustado tanto que os habéis suscrito 4.500 personas en tan solo 3 horas y nos han bloqueado la newsletter. Los enlaces de acceso no van, así que a inicios de semana espero que respondan los correos que estamos enviando a soporte y cuando podáis volveros a suscribir en un vídeo, pues os lo traeré. Muchísimas gracias por el apoyo, me siento muy afortunado de tener la comunidad que tengo. Os deseo que paséis un excelente domingo, os quiero mucho. Y ahora sí, venga, vamos a por el vídeo. Vamos para allá. El objetivo de este canal es facilitaros la vida, que todos los que estáis invertidos en el mundo cripto o simplemente tenéis interés en entender cómo funcionan las ondas de grado mayor y cuándo puede ser un buen punto para entrar o salir a mercado, de toda esa vasta cantidad de información que hay por internet, os intento reducir día a día aquí lo que yo considero que es más importante y en muchas ocasiones, pues la verdad que son buenos resúmenes. Recordaréis que a lo largo de los últimos meses os he estado comentando que esta gráfica para mí era muy importante, era uno de los triggers, de los gatillos que yo quería ver antes de empezar a comprar Bitcoin.
era simplemente tener una caída del 15% de cierre de vela diaria a cierre de vela diaria, que concretamente esto sucedió hace bien poquito, y el 2 de noviembre tuvimos la mayor cantidad de días de toda la historia sin este tipo de correcciones. Estamos hablando de 237. Para que os hagáis una idea, el pico anterior lo vivimos en el año 2012. Y bueno, pues si nos vamos a este ciclo, ha sido la mayor racha sin una caída del 15%, que ya la hemos tenido, y a partir de ahora cabe esperar un repunte. Bien, como esta gráfica nos ha ayudado mucho, en lugar de calcular ahora la cantidad de días en las que Bitcoin no ha tenido una corrección del 15%, vamos a ir al otro lado. Ya no nos interesa tanto la caída, ahora nos interesa la subida. ¿Cómo podemos sacar esto? Bueno, pues con otra gráfica que nos mide la cantidad de días en las que Bitcoin no ha visto un rally del 50%, ¿vale? Mirad. Aquí estáis viendo el ciclo actual. Como veis, después de un mínimo relativo muy importante, Bitcoin suele tardar, aquí mínimo relativo lo veis reflejado en esta bolita de color naranja, y la cantidad de días sin un rally del 50% es esta línea de color rojo. Cuanto más sube, más días sin ese rally del 50%, ¿verdad? Bien, pues como veis, a lo largo de este ciclo hemos tenido 3 picos muy importantes por encima del 200. ¿Qué significa esto? Hostia, Carlos, aquí hay uno más bajo. Te digo, sí, hay uno más bajo, pero ten en cuenta que esto vino de la mano de una sorpresa por la gran acogida institucional que tuvo Bitcoin en enero del año 2024, cosa que era difícilmente anticipable, ¿verdad? Y eso yo creo que es lo que generó el último rally por la gran acogida, proceso de lateralización, recordad el rango de la muerte, mínimo relativo, último mínimo que nos deja en cierre de vela diaria, y a partir de ahí rally. ¿Cuánto tarda el activo de mínimo relativo importante a rally del 50%? De mínimo relativo importante a rally del 50%. De mínimo relativo importante a rally del 50%. De mínimo relativo importante a rally del 50%. Pues normalmente tarda más de 200 días. Concretamente entre 214 y... sí, 240 días. ¿Y cuántos días llevamos ahora? Bueno, pues ahora mismo llevamos 122 días sin este tipo de rallies. Lo cual nos quiere decir que si desde el mínimo que vamos a dejar esta semana, tú imagínate, ponte en el escenario de que Bitcoin recoge mecha antes de cerrar la vela semanal y empezamos una semana con alzas, ¿vale? Yo ya lo veremos, luego, bueno, no me voy a mezclar ahora con el factor técnico que lo vamos a tratar luego. Pero bueno, esto nos quiere decir que como mínimo podrían faltar 3 meses hasta ver un rally del 50%, desde este mínimo diario que nos ha dejado en niveles de los $101.000. Y esto nos deja con una perspectiva de máximos históricos o máximos del 50% para enero, no, noviembre, diciembre, enero, sí, enero, febrero del año 2026. Es decir, si esta gráfica nos vuelve a dar una información parecida a lo que hemos visto anteriormente, faltarían 3 meses para que Bitcoin generase un rally del 50%. Date cuenta de esto, ¿vale? Yo no digo que no vaya a llegar, simplemente digo que, evidentemente, si eso pasa, ya nos estaría desfasando por completo los ciclos. Ahora, Carlos, los niveles de riesgo. Yo sé que tú le haces un seguimiento importante. Los niveles de riesgo básicamente nos dice cuándo el activo tiene un alto interés para entrar por un riesgo muy elevado que hay en el mercado de comprar. Cuanto mayor riesgo, más interesados vamos a estar en comprar, ¿no? Es la teoría de la opinión contraria. Y fíjate cómo en los mínimos de septiembre, el riesgo, que ves aquí pone en rojo BTC Risk, era de 0.44. En los mínimos de septiembre también del 23, 0.44. En los mínimos de abril, 0.44. Y actualmente tenemos un riesgo en los 0.46. Es el riesgo más bajo desde los mínimos de abril, pero no llega a ese pico de capitulación que sí que hemos visto anteriormente. No sabemos si va a llegar o no va a llegar. Ahora, tú me dices, Carlos, ¿qué precio por Bitcoin tendría que tener el activo si finalmente nos llega a un riesgo de 0.44? Pues mira, tendría que llegarnos efectivamente a los 97.000, 98.000 dólares. No, 97.000 dólares, sí. Y ten en cuenta que normalmente lo que se está... Bueno, normalmente no, lo que se está contemplando aquí es el cierre de vela diario. Es decir, que podemos tener un pico mayor a los 97.000 dólares, 95.000. De ahí también un poco la teoría de los últimos vídeos que os he comentado, que os dije 95, pero también os dije que este movimiento de caída no iba a ser al que nos iba a llevar por debajo de los 90, sino que ahora estamos experimentando un pico de miedo a partir del cual vamos a tener un rebote considerable probablemente para finales de la semana que viene, incluso la siguiente también, y a partir de ahí todo se va a decidir. ¿Vale? Todo se va a decir, pero bueno, ese es el roadmap que os comenté en el último vídeo, para que mucha gente no se quede con el título y la miniatura, ¿no? El que hace el ejercicio de consumir el vídeo, pues es el que se acaba llevando la información veraz. Bien, pues niveles de los 97.000 dólares se podrían ir a visitar si finalmente Bitcoin va a ir a buscar un pico de riesgo muy parecido al de los 3 mínimos relativos anteriores. Y es importante entender lo siguiente.
¿Dónde han estado las mejores zonas de compra en las altcoins en anteriores ocasiones? Cuando el Alt Season Index estaba testeando la parte baja, el punto cero, como estáis viendo por aquí, ¿verdad? Ahora mismo estamos en un punto intermedio. Nos marcó un nivel interesante para deshacer posiciones en septiembre, que en Helio Traders nosotros vendimos gran parte de nuestras posiciones. Creo que esto fue por julio. Blink, Dogecoin, BNB, Bitcoin, Ethereum, etcétera. Y ahora estamos esperando unos nivelitos para realizar compras especulativas porque pensamos, bueno, yo por lo menos tengo clara cuál es mi visión de mercado y ahí es por donde la estoy compartiendo. Pero daos cuenta que el indicador de Alt Season Index, aunque podría repuntar, evidentemente, no nos está marcando, sobre todo si lo suavizamos en una media de 14 periodos, unos niveles en donde las altcoins están muy castigadas en comparación a lo que está haciendo Bitcoin. La verdad es que Ethereum está aguantando bastante bien y daos cuenta como Zcash, que estáis viendo por aquí, es el activo de mayor rentabilidad esta semana. Una auténtica pasada, como por aquí veis Monero, veis también ICP, etcétera. Así que por ahora lo que nos está diciendo todo esto es que quizá podrían faltar 50 días para un nuevo rally de 3 meses para un nuevo rally del 50%, cosa que si nosotros hacemos este simple ejercicio que es contemplar Bitcoin desde el halving hasta el máximo del ciclo y proyectamos 3 meses más, estaría rompiendo por completo todos los ciclos. De hecho, daos cuenta que el parecido de Bitcoin a estas alturas del ciclo es notable con el desarrollo de los de 2, 3, 4, 5 semanas posterior a ver los máximos en los ciclos anteriores, donde el activo te deja una corrección que realmente, oye, pues te deja aquí un nivelito importante, que es lo que ahora se estaría rompiendo, te deja por aquí un nivelito importante, que es lo que ahora se estaría rompiendo, te deja por aquí un nivelito importante, que es lo que ahora se estaría rompiendo, y cuando el activo capitula, y aquí en diciembre, concretamente el 14 de diciembre o noviembre, no recuerdo, tuvimos una capitulación importante en el mes anterior, ya todo el mundo veía el cambio de dinámica. Entonces, estamos a pocas semanas de o ver el inicio de un rally, cosa que yo le doy una menor probabilidad a estas alturas, o ver cómo claramente hemos entrado en una fase totalmente diferente. Lo único que a mí no me acaba de cuadrar es precisamente el patrón del Russell 2000 o precisamente la gráfica de Ethereum, que ha visto máximos por $4 y ahora entraríamos en una corrección de grado mayor. Pero al final, con toda esta euforia que estamos viviendo en los mercados, no iría mal una pausa de 5 o 6 meses para cargar un poquito las pilas, generar zonas de acumulación interesantes antes de nuevos rallies, porque de la misma manera que hemos visto máximos por primera vez en octubre, en el cuarto trimestre del año siguiente al halving, anteriormente en el ciclo anterior fue en noviembre, en el anterior fue en diciembre, quizá los mínimos de ciclo no tenemos que esperar hasta el cuarto trimestre del año que viene para verlos y las correcciones no son tan pronunciadas, aunque todo esto lo veremos. Yo no estoy declarando el inicio de un mercado bajista, pero ahora con lo siguiente que os voy a mostrar creo que os va a ayudar bastante a entender mucho mejor cuál es mi punto de vista, y el que manda siempre es el mercado. Y atención, porque MicroStrategy, que como vosotros ya sabéis y tantas veces hemos tocado por este canal desde que estaba por estas zonas, sabéis, todos los fieles seguidores de este canal, que yo tenía una flechita así. Esto es así, o sea, todos los que habéis venido siguiendo este canal durante los últimos meses sabéis que esto es así y que por ahora se está cumpliendo. Y es cuestión de lógica, sentido común, no hay más. O sea, un activo que te sube un 4000%, lo normal, todos los que lo estaban poniendo en los $1000, etcétera, bueno, anotad, todo esto lo tenéis que apuntar para en un futuro tener más en cuenta las palabras de unas personas, porque aquí nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible, pero sí que es verdad que quien dice que MicroStrategy después de un movimiento del 4000% a estas alturas de ciclo te va a subir hasta el 1000, o sea, es decir, te va a pegar un por 2, ¡wow! Wow, cuidado, ¿no? Cuidado. Pero bueno, efectivamente se está cumpliendo la previsión que nosotros hicimos por allá en marzo, abril, mayo. Podéis ir a ver los vídeos. Todo esto es para abajo y para abajo y para abajo y para abajo. Y ahora está atacando un nivel muy importante que son... Bueno, de hecho, el mínimo de esta semana ha generado un mínimo que no lo veíamos desde octubre del 24. Estos son pequeñas pistas de síntomas de debilidad. También el cierre semanal ha sido el cierre semanal más bajo desde esa época y está atacando un nivel muy importante. Lo normal que sería, aquí hay dos opciones: rebote, caída, retesteo y para abajo; ruptura, retesteo y para abajo. Estos son los dos escenarios de mayor probabilidad que yo veo al activo. Entonces, para alguien que está expuesto en este activo, quizá, y que quiere reducir exposiciones, quizá todo lo que son niveles de los 300 a los 350
Por ahí es por donde yo personalmente tomaría la decisión de reducir exposición al mercado, y si tenemos una caída retesteo, aquí estaría la segunda oportunidad. O si de lo contrario rompe y retestea estas zonas, aquí es donde estaría la oportunidad de soltar prenda, que no es ni más ni menos que un fractal de lo que ya hizo en el ciclo anterior. Date cuenta que aquí nos genera una estructura de doble techo, míralo como quieras, rompe, retestea y capitulación. Por eso os dije en el último vídeo que quizá MicroStrategy podría haber mínimos en febrero, tan pronto como febrero-marzo del año 2026. Se podría estar comprando MicroStrategy por debajo de niveles de los $80 o empezar a promediar por debajo de los $100. Es lo que yo creo, veremos si es lo que pasa o no es lo que pasa, pero todo esto simplemente por sentido común, ¿eh? Bueno, como sabéis, esta plataforma que estáis viendo en pantalla se llama QuantFury, para mí es la número 1 para llevar a cabo este tipo de operativas, es la que vengo utilizando durante muchos años, no he tenido ningún tipo de problema, 0 comisiones de entrada y salida a mercado, y por aquí te dejo el código QR para que te la descargues, para que la testes, y en la descripción de este vídeo tienes un tutorial extenso de cómo se utiliza, cómo fondear la cuenta y cómo aprovechar cada una de las ventajas que te ofrece QuantFury, broker con licencia FCA del Reino Unido, una licencia que no se regala a cualquiera. Bueno, pasando a la sección de análisis técnico, daos cuenta de lo siguiente que vamos a tocar. Vamos a tocar dos cositas sencillas. Simplemente yo aquí lo que quiero es daros mi punto de vista partiendo del sentido común y entendiendo que esto es un juego de probabilidades y que puedo estar equivocado, pero que cuando acabe el vídeo vosotros digáis, hostia, el cabrón este me está ayudando. Ese es el objetivo de cada uno de los vídeos, ¿no? Quiero que veáis lo siguiente, ¿vale? En este caso vamos a ver la gráfica semanal. Perfecto, fijaos que aquí tenemos todo el recorrido de Bitcoin desde el año 2011, una auténtica salvajada, ¿vale? Vamos a poner el promedio móvil simple de 50 periodos en semanal. Daos cuenta de lo siguiente, cada vez que Bitcoin ha perdido este promedio, claramente, evidente, bueno, vamos a obviar este ciclo que estaba el activo poco maduro. Bien, cada vez que el activo ha perdido este promedio, ha entrado en una etapa agresiva a la baja, ¿verdad? Cada vez que Bitcoin ha perdido este promedio, ha entrado en una etapa agresiva a la baja. Cada vez que Bitcoin ha perdido este promedio, ha entrado en una etapa agresiva a la baja. Aquí yo quiero dejar claras dos posturas. La primera, normalmente después de perderlo, lo vuelve a retestear. Después de perderlo, lo vuelve a retestear. Normalmente después de perderlo, lo vuelve a retestear o lo intenta. Pero eso no quita que la tendencia haya cambiado, porque la tendencia de largo plazo es claramente alcista. Sin embargo, en el corto plazo, nosotros tenemos que también saber leer este tipo de información. ¿Por qué? Porque si el activo, desde que me pierde la media hasta el mínimo del ciclo, en 2015 me cae un 68%, ya no te hablo desde los máximos históricos, ¿eh? Vamos a simplemente a tratar esto de una manera muy sencilla. Ahora, desde los mínimos de mayo del 18, que me lo pierde, hasta los mínimos de diciembre del 18, me cae un 58%. Hostia, caída importante también, ¿eh? Venga, vámonos también con la pérdida de enero del 22 hasta los mínimos de noviembre del 22, 68%, 68, 58, 68, bueno, hostia, pues la verdad que importante esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar, vamos a dejarnos llevar, vamos a trazar cositas, sin tener en cuenta que eso va a ser lo que pase, simplemente utilizando la probabilidad estadística, entendiendo que hasta ahora este nivel, el promedio móvil simple, se ha utilizado en una, en dos, en tres ocasiones, y Bitcoin ha reaccionado bien en una, en dos y en tres ocasiones, pero claramente nos está marcando una pauta de agotamiento en el precio donde con correcciones del 30% me sube un 120, correcciones del 30%, que son del 33, da igual, me sube un 65%, y ahora le estamos pidiendo que con una corrección menor a las dos anteriores que nos ha generado una subida decreciente, me suba lo mismo o más. O sea, es que es sentido común, tío, no es mucho más. Entonces, evidente, pero bueno, es súper complicado, ¿no? Entonces, a ver, volvemos. Si yo tengo una caída en Bitcoin desde la pérdida de esta media del 50%, estaríamos viendo un Bitcoin en los $50.000. Carlos, no va a caer nunca un 50%. No lo sé, tío, no lo sé. Yo me baso en escenarios de altas probabilidades. Como ves, la media se ha venido respetando. Actualmente esa media la tenemos en niveles de los, como veis aquí, a la derecha, $103.000, Bitcoin está en los $101.600, y es importante ver tanto el cierre de esta semana como el mensaje de la siguiente, porque hasta ahora lo que hemos visto han sido testeos a esta media, no hemos visto pérdidas en cierre semanal, y como faltan muchas horas hasta el cierre de esta semana, yo no te voy a decir, ¡hemos perdido la media! No, solamente quiero darte mi punto de vista y, bueno, pues que cada uno tome sus propias conclusiones y valoraciones. ¿Quieres saber exactamente lo que estoy haciendo? ¿Qué nivel estoy pensando comprar
Bitcoin para un rebote del 20% y otras altcoins? Eso lo tienes en Elliott Traders, que tienes todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Yo te recomiendo que te veas ese vídeo donde explico qué es la academia y a partir de ahí, si te interesa, que te vengas, o si no, pues por aquí nos seguiremos viendo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero plantead que una caída del 50% desde la pérdida de la media de 50 en semanal estaría generando un retroceso en Bitcoin desde los máximos históricos del 60%. Y ten en cuenta que el ciclo anterior desde los máximos históricos tuvo un retroceso del 77%. Es decir, estamos hablando de retroceder casi un 20% menos desde los máximos históricos que el ciclo anterior. Yo creo que esto nos estaría validando la teoría de que los ciclos cada vez son menos volátiles. Pero una cosa es que los ciclos cada vez sean menos volátiles y otra cosa es que de repente no vayamos a ver nunca más correcciones del 40, 50, 60 o 70%. Bueno, 70 ya veremos, pero del 40 al 60% yo creo que la probabilidad ahora mismo es superior al 85%. No sé si se va a empezar esta caída desde los máximos en octubre, aunque tengo ya mi tesis desarrollada y mi escenario más probable sobre la mesa, pero cada uno tiene que tener el suyo, o vamos a ver un altito más para empezar la caída, cosa que yo considero menos probable, pero hay mucha gente que dice que de cara a final de año todo esto va a subir. Ojalá que sea así. Yo tengo muy clara mi tesis e independientemente de las alzas que yo vea en un día puntual en el sector cripto, independientemente de eso, yo sigo firme con mi tesis, teniendo muy claros los niveles de precio en los que si Bitcoin llega voy a reducir exposición y también incluso vender altcoins en pérdidas si es que tengo que hacerlo, que tengo un par de proyectos en cartera que los tengo en pérdidas y que también si los tengo que vender, los venderé. No hay problema. ¿Vale? Porque recordad el efecto ancla que os comenté en el último vídeo. Lo importante no es si ese activo, la decisión que tú tomaste o cuánto invertiste y cuánto tienes ahora, no. Lo importante es, ¿ese activo tú crees que va a subir o que va a bajar los siguientes meses? En base a eso, si crees que va a bajar, lo interesante es aprovechar los rebotes para ir deshaciendo posiciones. Punto. Así es, esta es la visión que yo tengo de los mercados y puede ser una visión errónea, pero la verdad es que hasta el momento actual me ha ayudado a multiplicar mi capital por varias X durante los últimos años y gran parte de los análisis lo he compartido aquí con vosotros. Entonces, bueno, yo quería dejar esto sobre la mesa. Actualmente pues estamos perdiendo este promedio, veremos si finalmente lo acabamos perdiendo o no. Faltan concretamente desde que estoy grabando este vídeo más de 13 horas para el cierre semanal y esto puede dar muchas vueltas. Simplemente quería dejar también esta pequeña reflexión. Vosotros sabéis, el cruce de la muerte. Bueno, ya veis que estamos tirando ahora mismo de cositas simples que no solemos tocar, pero también para daros un impacto por un ángulo diferente al que os vengo dando durante los últimos meses. Cada vez que hemos tenido, fijaos, la media de 50 cruzándose a la baja al promedio de 200, ahí es donde se han visto los mínimos. Ahí ya se habían visto los mínimos. Ahí ya se habían visto los mínimos o estaban por verse los mínimos. Ahora ni siquiera hemos tenido este cruce. Es decir, lo que yo esperaría sería un nuevo latigazo a la baja. Veremos si pasa o no. Te dije 95.000. Veremos si llegan o no. No lo sé. Y luego un rebote. O sea, te lo dije en el último vídeo. En el último vídeo te dije, no veo los 90.000 desde aquí. No lo sé si van a llegar o no. O sea, yo sí que creo que van a llegar, pero no creo que desde aquí. Creo que antes viene un rebote que le puede seguir dándole continuidad a las altcoins de los movimientos que han llevado a cabo el viernes pasado. Pero no creo que desde aquí empiece una all season. Ojalá me equivoque. Pero ya os digo, creo que estamos viendo una pauta de agotamiento en el precio. Y bueno, pues probablemente en algún punto veremos correcciones proporcionales a todas estas subidas, ¿vale? Otra cosita que también os quería comentar es lo siguiente. Ya veis que hoy estamos tirando por cosas básicas. Esta divergencia que estamos viendo en términos de RSI. El RSI nos marca la fuerza relativa de un movimiento y ya en un pasado tuvimos una señal muy clara que luego todo el mundo decía, era claro, el RSI te lo estaba diciendo. Máximos decrecientes en términos de RSI, máximos crecientes en términos de cotización del activo, cosa que te está diciendo que el activo cada vez tiene menos fuerza en los movimientos y que va a entrar un periodo correctivo de todas las 5 ondas anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, corrección del 50% y 1, 2, 3, 4, 5, corrección del 50% probablemente para luego reanudar la tendencia y dejar un mínimo superior al del ciclo anterior, a partir del cual plantear los $200.000 si tú quieres. Pero así se mueven los mercados, se mueven por ondas. Mira, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Es así, ¿no? Entonces, quien lo quiera ver desde un punto de vista cortoplacista, tiene que tener claro su punto de pérdida máximo limitado, su ganancia máxima limitada, ir gestionando el riesgo, que si break even, que si ya está. Pero eso es más una profesión, ¿no? Si tú lo que quieres es dedicarte a invertir de cara a largo plazo, tienes que tener unos conocimientos mínimos porque cada vez que entras al mercado estás compitiendo contra los mejores del mundo y cuando las emociones se apoderan de ti, vas a estar comprando en velitas verdes como quizá hiciste
hiciste el viernes, espero que no, y vas a estar vendiendo en velitas rojas como quizá mucha gente hizo los mínimos de abril o los mínimos de septiembre del 24, ¿vale? Y ahora mismo, fijaos que también tenemos una divergencia bastante parecida en términos de RSI, donde tenemos mínimos al mismo nivel que se están atacando ahora mismo. Y tenemos máximos decrecientes en términos de RSI. Esto lo que nos está diciendo es que cada vez el activo tiene menos fuerza y es esta pauta de agotamiento que yo os estoy comentando que suele acabar con un periodo de corrección para luego reanudar la tendencia. El RSI podría perder esta banda inferior, ir a retestear niveles de sobreventa de la misma manera que lo hizo en julio del año 2022 y a partir de ahí empezar con divergencias alcistas, mínimos decrecientes en términos de RSI, mínimos en términos de cotización, mínimos crecientes en términos de RSI, divergencia alcista, todo lo contrario a lo que tenemos ahora, divergencia bajista. Y el mercado se mueve por ondas y en algún punto todo esto va a acabar llegando. Y quien tenga una visión de largo plazo creo que va a poder aprovechar estas oportunidades y quien se forme durante este periodo correctivo de X meses creo que va a poder capitalizar con creces todos los errores cometidos en un pasado. Pero quien se vaya de este ecosistema para volver cuando le suene la alarma de investing va a estar en la carrera de la rata, en el mismo punto de partida en el que vendió por miedo y compró por emociones positivas, por FOMO. Familia, os quiero mucho. Esta tarde sale a las 6:20 de la tarde en mi canal de Crónicas de Charlie un documental sobre la gran liquidación que vivimos el pasado viernes 10 de octubre, todas las cositas oscuras que hay por ahí, unos movimientos muy raros en ciertas wallets relacionadas con Hyperliquid, un DPEG también en una USDT que tan solo se vio ese DPEG en Binance, no en el resto de exchanges, cosas muy raras que os he detallado para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Crónicas de Charlie, suscríbete, nos vemos esta tarde por ahí. Fuerte abrazo, familia, os quiero mucho. Chao, 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 chao.